Hola hermanos, muy buenos días. Hoy día llegamos ya a la pregunta 37 del catecismo que estamos siguiendo. Y como lo recordaba en el video anterior, el catecismo ha vuelto a recordar y a meditar y a enseñar sobre lo que conocemos como el credo apostólico, que es esta confesión de fe llamada el credo apostólico. Y la pregunta de hoy, como les dije, la número 37, dice: ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Es decir, cuando confesamos nuestra fe en el credo apostólico y referente a Cristo, decimos que Cristo padeció, ¿ya? Y la respuesta es que todo el tiempo. ¿Por qué digo que padeció? Porque todo el tiempo en que en este mundo vivió nuestro Señor Jesucristo, y especialmente al fin de su vida, sostuvo en el cuerpo y en el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Entonces, ¿de qué es lo que está hablando o qué es lo que nos está enseñando a propósito de que está recordando en esta pregunta y respuesta el catecismo esta parte del credo apostólico, que Jesucristo padeció, que efectivamente padeció? Eh, lo que hay detrás de esto es lo que nosotros conocemos como la doctrina de la doble imputación. Eso es lo que está detrás, entre otras cosas, pero lo fundamental es eso, la doctrina de la doble imputación. ¿De qué es lo que habla esta doctrina, que es bíblica, sin lugar a dudas? Esta doctrina enseña que en Cristo Jesús se, tenemos, tenemos allí, ¿verdad?, la persona que recibe de parte nuestra, a través de la fe, porque nosotros creemos eso, se le traspasan todas nuestras culpas. No siendo culpable, Él ahora es culpable, porque toda mi maldad y todo mi pecado se traspasa a Él, le es imputado. Y al mismo tiempo, ese al cual se le imputan mis faltas, mi pecado, me traspasa a mí, a ti, a la iglesia, a los santos, su justicia, la justicia de Cristo. Es decir, el mismo en la persona de Cristo encontramos el justificador, pero también aquel que carga con mi pecado, que carga con mi maldad. Es la razón de la respuesta del catecismo, que dice que todo el tiempo que vivió en este mundo, y especialmente al fin de su vida, sostuvo en el cuerpo y en el alma la ira de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque Dios siempre actúa como es Él. No puede dejar de lado su santidad, no puede dejar de lado, ¿no es cierto?, su propia justicia. Y si Dios es un Dios justo, y si Dios ha prometido que castiga el pecado, debía castigar en alguien justamente ese pecado. Y como nosotros transferimos o imputamos a Cristo nuestra propia debilidad, nuestra propia miseria, nuestra propia maldad, es Dios quien castiga en Cristo el pecado nuestro. Pero al mismo tiempo, como les decía, es Cristo en su justicia quien nos traspasa justamente o nos reviste justamente de esa justicia para que delante de Dios seamos vistos y seamos tratados no como injustos, sino que como justos a través de Jesucristo. Algunas citas de la Escritura que nos recuerdan esto. Por ejemplo, esta es una cita de Isaías que vamos a recordar muy probablemente en el tiempo de Adviento, recordando la natividad de nuestro Señor. Isaías 53 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en su Hijo, en Cristo,
cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, Cristo llevó nuestro pecado, se le imputa, se le acusa, como que él fuera el pecador, siendo que nosotros lo somos. Entonces dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y también voy a leer en Segunda de Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia ya en Corinto en el capítulo 5. Al que no conoció pecado, hablando de Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquí de una manera mucho más explícita está denotándose, ¿verdad?, esta doctrina de la doble imputación. Hay motivo en, en esta doctrina y en esta pregunta y respuesta del catecismo de poder gozarnos y de poder ser consolados. Claro que sí, porque aquí se está recordando de alguna u otra manera el Evangelio mismo. Y eso es algo recurrente, es algo que yo constantemente le estoy diciendo. Al fin y al cabo, la doctrina bíblica nos lleva al Evangelio, nos lleva a recordar las buenas noticias que el Señor nos da a través de Cristo Jesús. Nosotros, sin lugar a dudas, debiésemos haber recibido y estar recibiendo la justa ira de Dios, pero no la experimentamos gracias a Jesucristo. No la experimentamos gracias a que Él llevó nuestro pecado, le fueron imputadas nuestras faltas, nuestra miseria, nuestra maldad. Y Él, ¿no es cierto?, por gracia nos entrega su justicia. Somos depositarios de la justicia de Cristo Jesús. Y es la única razón de que tú y yo, por ejemplo, hoy día podamos orar a Dios a través de Jesucristo y nuestras oraciones ser escuchadas, nuestras oraciones ser recibidas placenteramente por Dios. Es la razón, no hay otra. Si no fuera a través de Cristo, ni tú ni yo podríamos tener una relación como la que tenemos hoy con nuestro Señor. Así que el Señor les bendiga, hermanos, y seamos consolados y fortalecidos en esta su palabra. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima semana.